Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Torres y este es tu canal Proyecto Reforma. Mira hermanos, hoy vamos a tocar el corazón del Evangelio. No es una idea bonita, no es una metáfora emocional, no es un discurso, no es un Dios te ama, ¿no? Sin sangre, sin santidad y sin justicia. Hoy vamos a hablar de la causa de la expiación y de la necesidad absoluta de la expiación. Y quiero empezar corrigiendo una caricatura muy popular que parece muy piadosa, pero destruye el Evangelio. Así que hoy vamos a hablar un poco de lo que es el amor, la justicia y la cruz. Y si había otra manera sin necesidad de que Jesucristo muriera, porque a veces lo escucho, hermanos. Bueno, mira, muchos presentan la cruz así, que Dios estaba bravo, que Dios estaba reunente, que Dios era un juez frío y Jesús, pues lleno de compasión, se interpuso para convencerlo y que, o sea, tuvieron como un diálogo, ¿no? De Jesucristo al Padre para que lo convenza de que fuera la cruz, ¿no? Eso suena muy conmovedor, pero es teológicamente fatal, es terrible, porque convierte la Trinidad en un conflicto interno, interno, como si el Padre fuera menos amoroso que el Hijo y como si Cristo tuviera que cambiar el corazón de Dios. Y la Biblia jamás enseña eso, hermanos, jamás. La cruz no revela un pleito en Dios. La cruz revela el acuerdo eterno del Dios Trino, el Padre enviando, el Hijo obedeciendo y el Espíritu aplicando. Entonces, por eso vamos a ordenar esta situación con precisión reformada. Recuerden, hermanos, que yo soy de la Reforma Protestante. Entonces, voy a hablar de 4 puntos importantes. Primero vamos a hablar de la causa de la expiación, que es el beneplácito de Dios y su voluntad perfecta. Segundo, vamos a hablar del fundamento de la expiación, que es el amor y la justicia unidos en la cruz. Tercero, la necesidad de la expiación. ¿Por qué Dios no podía perdonar ya? O sea, Dios perdona y ya, se terminó todo. Cuarto, la pregunta final es, a ver, ¿habría otra manera? O sea, ¿habría otra manera de que Dios pudiera pasar esta cruz sin necesidad de que el Hijo muera? Y vamos a cerrar con una pequeña reflexión, lo que esta doctrina puede en un creyente hacer. Entonces, vamos a ponerle cuidado, póngale mucho cuidado, va a ser algo larguito, pero va a ser muy edificado. Primero, la causa real de la expiación, ¿cuál es? El beneplácito del propósito de Dios. Bien, primero, la causa de la expiación no es una mezcla de lástima y amor en Cristo, como si el Padre estuviera distante y el Hijo fuera el único compasivo. La causa de la reconciliación descansa en la perfecta voluntad de Dios. Mira cómo lo presenta Isaías 53:10. Y quiero que lo escuches como debes escucharse, no como los modernos pastores lo suavizan. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. La frase es ofensiva para la carne, porque dice porque quiso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo quiso quebrantar? Porque la cruz no fue un accidente, no fue un plan B, no fue un error histórico, fue voluntad soberana de Dios. Pero Isaías no se queda ahí y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. ¿Tú ves lo que está diciendo? ¿Ves lo que está diciendo? Que el sufrimiento del Mesías
no fue un capricho cruel, sino un propósito redentor: salvar un linaje, rescatar un pueblo y cumplir una voluntad. Ahora, Lucas 2 nos da un retrato hermoso de esto. Dice que los ángeles anunciaban el nacimiento de Cristo y declaraban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad con Dios. Entonces, ¿quién es esa buena voluntad? No es un sentimiento genérico, es una persona, es Cristo. Cristo es la manifestación encarnada de que Dios quiso salvar. Y Pablo lo amarra con precisión en Gálatas 1:4. En Cristo dice: se dio a sí mismo por nuestros pecados, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mira la frase lo que dice: conforme a la voluntad del Padre. No a pesar del Padre, no contra el Padre, sino conforme al Padre. Entonces, ya vamos entendiendo la expiación, que no nace de un impulso emocional, nace del beneplácito santo de Dios, ¿cierto? Y ahora entra esta siguiente verdad. Segundo punto, amor y justicia. En la cruz no se pelean, se abrazan. Ahora, aquí está la confusión de muchos. Creen que si Dios es amor, entonces no puede ser un juez, y si Dios es un juez, entonces no puede ser amor. Eso es pensar como un niño, no como un cristiano bíblico, porque la Biblia enseña dos cosas al mismo tiempo. Dios ama la verdad, Dios es justo de verdad. Y si tú le quitas una, destruyes el evangelio. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ves el sujeto? No dice porque el Hijo amó, dice porque Dios amó. O sea, ¿quién da al Hijo? El Padre. ¿Quién inicia? Dios. Entonces, la cruz no es el Hijo persuadiendo al Padre. La cruz es el Padre entregando al Hijo por amor, que es diferente. Ahora, ¿qué pasa entonces con la justicia? Bueno, Romanos 3 dice lo siguiente. Es el texto que destruye el perdón sin cruz. Pablo dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa culpa real, no errores humanos. Y luego Pablo dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso suena glorioso, pero aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Cómo puede un Dios justificar al culpable y seguir siendo justo? Bueno, ahí entra la palabra que muchos odian, que esa es la propiciación. Pablo dice que Dios puso a Cristo como propiciación, dice, para manifestar su justicia. Y lo explica, y lo dice: Dios había pasado por alto pecados pasados en su paciencia, no porque no le importara, sino porque estaba esperando el momento de pagar la deuda en la cruz. Y luego dice la frase tremenda: a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Entiendes? La cruz resuelve el dilema. Dios no justifica como un juez corrupto que dice: no importa, no pasa nada, tranquilo. No, Dios justifica como un juez santo que castiga el pecado en un sustituto. ¿Cuál sustituto? Jesucristo. Entonces, y aquí, hermano, quiero decirlo sin miedo, sin miedo. Póngale cuidado. Si Dios perdonara sin castigo, Dios sería injusto. Y un Dios injusto no es Dios. Por eso Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por ti y por mí. El amor no es un sentimentalismo. El amor se demuestra en sangre. Cristo murió, hermanos. Romanos 8:31-32 te lo remata como martillo. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, si tuvieras
Si tú quieres ver amor, mira a Cristo cargando la cruz. Mira a Cristo cargando la condena. En la cruz, amor y justicia no compiten, cumplen, se acoplan, están unidos. Ahora, tercer punto. La expiación es necesaria, respondiendo a los que la niegan. Hablemos de eso. Ahora, algunos han dicho, Dios puede perdonar sin nada. Dios podía simplemente decir, están perdonados. Ese argumento suena misericordioso, pero es blasfemo, porque asume que Dios puede negar su propio carácter. La Biblia enseña que Dios es santo. Él no tiene comunión con el mal como si fuera neutral. El pecado no es una travesura, es rebelión contra el rey. Éxodo 34:7 dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Esa frase destruye el perdón barato. Y Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Lo dijo él, y lo va a hacer. Ahora, si Dios decreta que la paga del pecado es muerte, entonces debe cumplirse. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y aquí viene algo muy fuerte. Si tú quitas la justicia de Dios, entonces ¿qué te queda? Un Dios blando, un Dios sentimental, que no es un juez, un Dios que pasa todo. O sea, y si Dios no es juez, entonces no hay evangelio, solo terapia. Mira, los evangélicos liberales, los pastores liberales, las iglesias liberales niegan la necesidad de expiación porque niegan la gravedad del pecado y la santidad de Dios. Pero la Biblia no lo deja así. No lo deja así. Cuarto punto, la necesidad absoluta. Pregunta, ¿por qué el hombre necesita la expiación? ¿Por qué tú y yo necesitamos la expiación? Ahora vamos a tocar al hombre, el alma, el corazón. ¿Por qué el hombre necesita la expiación, hermanos? Porque el hombre fue creado para glorificar a Dios y falló. Él falló. Entonces, Génesis 1, 26 al 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Eso significa creados para reflejar a Dios, para vivir bajo su gobierno, para adorarlo. Génesis 2:7 dice que Dios lo formó del polvo y sopló aliento de vida. Ahora, ¿quién es el dueño del hombre? ¿Quién es? Pues Dios, ¿cierto? Y el propósito del hombre se resume así. Westheimer lo dijo perfectamente. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero el hombre rompió ese pacto, nosotros rompimos ese pacto. Entonces Génesis 2:17 dice que el día que comas ciertamente morirás. Esa muerte no es solo física, es muerte espiritual y separación, culpa y condenación. Pero Efesios 2 dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Muertos, no enfermos. Muertos, incapaces. Entonces, ¿qué hace que un muerto pueda pagar su culpa? Nada. Así nace la necesidad. Si el hombre está culpable y Dios es justo y Dios es veraz y la paga es muerte, solo hay dos opciones. Tú mueres bajo la ira de Dios o alguien muere en tu lugar. ¿Cierto? Quinto punto. ¿Había otra manera? O sea, la oración de Getsemaní. ¿Qué pasó ahí? Bien, ahora vamos a hablar de esto. Ahora llegamos a esta pregunta que destruye el humanismo religioso. Pregunta, ¿había otra manera de salvarse en la cruz? Mateo 26:39 dice que Jesús cae en Getsemaní y ora. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿qué copa? No es la copa del dolor humano, solamente es la copa de la ira divina. Y luego dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si existía otra manera santa y justa de salvar Getsemaní, habría sido el momento. Pero el Padre no lo dice. Si hay otra forma, la cruz no ocurre. Y no hay expiación. No la había. Jesús mismo dijo esto y lo confirma el camino de Maús en Lucas 24, del 25 al 26.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Bueno, Jesús no dice fue opcional, dice era necesario. Necesario no porque Dios estuviese forzado por alguien, necesario porque Dios es Dios, santo, justo, veraz, fiel a su palabra. Entonces, punto número 6. Hebreos, una vez y para siempre. Ahora escucha esto. Hebreos con una mente teológica. Hebreos dice que los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra, se repetían. Entonces, ¿por qué se repetían? Porque no podían quitar el pecado. Hebreos 10:4 dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Entonces, ¿qué hacían esos sacrificios? ¿Predicaban con sangre? Ustedes merecen muerte, y con cada animal, Dios les decía, necesitan un sustituto. Pero el sustituto verdadero no puede ser un animal, porque el pecado del hombre es contra un Dios infinito, eterno. Se necesita un sustituto con valor infinito e igualmente eterno. Por eso Hebreos 9 dice que Cristo entró no en un santuario terrenal, sino en el cielo mismo, y lo hizo una vez y para siempre, por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:28. Y lo dice así: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No todos sin distinción, de muchos. Su pueblo, los que el Padre le dio. Por esto no es un intento, es una obra completa. Ahora, déjame darte una conclusión. La expiación como necesidad para el hombre, no para Dios. Dios no necesita eso. Somos nosotros que la necesitamos. Somos nosotros que necesitamos la expiación. Ahora, Dios no estaba obligado a salvar a nadie. Dios pudo dejar a toda la humanidad en condenación y seguir siendo justo. El apóstol Pedro dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y los dejó bajo juicio. Dios pudo hacer lo mismo con nosotros, pero por amor y beneplácito, Dios decidió salvar a un pueblo. Entonces, ¿la expiación es necesaria? Claro, para que Dios sea justo y para que el pecador sea perdonado sin que Dios se contradiga. Entonces, la expiación y la propiciación son correlativas. La culpa del pecador es expiada y la justicia de Dios es propiciada. Si no hay un sustituto, no hay evangelio. Solo hay condena. Y por eso, hermanos, la cruz grita: tu pecado era peor de lo que creías. Y la gracia de Dios fue más costosa y más gloriosa de lo que tú merecías. Así que, hermanos, ¿había otra manera? No. Entonces, en resumen, para terminar, esta enseñanza profunda sobre el segundo canón de los cánones de Dort, ¿ves? Examinamos la causa y la necesidad absoluta de la expiación de Cristo. Mostramos por qué la cruz no divide a la Trinidad, porque la expiación nace del beneplácito de Dios y por qué amor y justicia se cumplen juntos en el Calvario. ¿Podía Dios perdonar sin castigar? Sí. ¿Había otra manera? No. La Escritura responde con claridad: no. Así que, hermanos, ahora les dejo esta poderosa enseñanza. Escúchala una y otra vez. Si te gustó este like, pues dale un like, compártalo, coméntalo, escríbeme, argumentame, compártelo, muéstralo a tus amigos. Esto es algo un poquito profundo, así que escúchalo varias veces, pero es un alivio para nuestros huesos saber que hubo un sustituto y que Cristo se llevó todos nuestros pecados. Todos. Y podemos ir al tribunal de Cristo, y si fallamos y cometemos un pecado, un error, el Espíritu Santo nos redarguye de todo mal y vamos a puerta cerrada, oramos al Padre en lo secreto. El Padre que escucha en lo secreto nos recompensará en público y nos va a perdonar. Nos perdona. Hermanos, la vida del cristiano es un continuo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque habitamos en una carne.
Habitamos en un mundo caído, en un sistema caído, todo lleno de pecados y es más fácil andar con Cristo en tu corazón, en tu vida. Así que si este mensaje te tocó, si este mensaje llegó a tu corazón, ve a tu cuarto, habla con el Padre y pídele perdón y arrepiéntete de tus pecados. Así que bueno, este fue Mauro de tu canal Proyecto Reforma. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dale un like, comparte y comenta. Bye bye.